nuestra ponente. Es un honor para nosotros contar con ella, porque es una persona de una amplia trayectoria y de un conocimiento muy profundo de la literatura hispanoamericana. Es doctora en literatura hispánica en 1981 y doctora en periodismo en el 2004. Ella es académica correspondiente de la lengua española de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2011 y de la Academia Nicaragüense de la Lengua Española desde también el 2011, y ha sido presidenta de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos hasta 2018. En cuanto a la literatura hispanoamericana, ha investigado especialmente en la crónica de Indias, Hernán Cortés, Inca Garcilaso, Alonso de Ercilla y figuras relevantes como Sor Juana Inés de la Cruz y Fernández de Lizardi. Una gran parte de sus investigaciones se centran en la literatura modernista, con la concesión de 2 proyectos I+D de excelencia. Ha coordinado 3 congresos sobre Rubén Darío y el modernismo, y sus publicaciones incluyen 3 monografías sobre Rubén Darío, la última una biografía publicada en Cátedra y firmada con Julio Vélez, también del Departamento de Literaturas Hispánicas de esta facultad, que se titula Rubén Darío, La vida errante, en 2022, así como la edición crítica de Cantos de vida y esperanza y una veintena de artículos, ¿no? Por ejemplo, Música y estatuas del censo órfico, el poema confesional, y asimismo ha realizado ediciones críticas de las poesías de José Asunción Silva en Castalia, Amado Nervo, o Herrera y Lessing, y la página de autor de Amado Nervo en el Cervantes Virtual. Igualmente lleva a cabo un proyecto en torno a las revistas de principios del siglo XX, y su especialización en la literatura de vanguardia destaca con publicaciones en torno a César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz y la poesía mexicana, peruana y uruguaya del siglo XX. Su interés por la narrativa contemporánea reúne estudios en torno a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, el cuento dominicano, las narradoras chilenas de María Luisa Bombal y otros autores contemporáneos como la mexicana Elena Poniatowska. Porque tiene otros estudios, por ejemplo, de predicadoras, heroínas y malentendidos, o el nicaragüense Sergio Ramírez, entre la historia y la fábula, la perspectiva de Sergio Ramírez. Asimismo, se ha especializado en el cuento hispanoamericano del siglo XX. Vemos, por tanto, que su investigación sobre la literatura hispanoamericana ha cubierto todo el arco, ¿no?, de la historia de la literatura. Y el último dato, y no el menos importante, es que ha dirigido 41 tesis doctorales, la última defendida la semana pasada, lo cual indica su dedicación, su tremenda dedicación a la formación de universitarios, porque en fin, es un número bastante relevante, ¿eh? Y dice mucho de su humanidad, que es quizá más importante todavía que el currículum propiamente académico, ¿no?, su humanidad. En fin, pues estamos muy contentos de contar con ella para esta inauguración y esta apertura, y le damos la palabra. Muy bien, pues ¿así? Sí. Así. Oh, sí. Perfecto. Bueno, pues para mí es un honor que me haya invitado el doctor Barnes a inaugurar el Paraninfo de la Facultad de Filología con un personaje como Rubén Darío, que hasta hace muy poco hasta hace 10 años o 12 años, no tampoco, pero tenía el archivo Rubén Darío cedido por Francisca Sánchez, cedido a la universidad, cedido al ministerio, pero que luego acogió nuestra facultad. Hasta hace muy poco, algunos textos de Rubén Darío, muchas de las cartas de sus compañeros, la correspondencia, ¿no?, que tenía Rubén, ha estado hasta hace muy poco aquí. Por lo tanto, para mí es también muy emocionante poder hablarles desde este espacio sobre Rubén Darío, que está tan ligado a nuestra universidad, ¿no? También dirigí durante algunos años el archivo de Rubén Darío. Tiene más de 5.000 documentos, o sea que no está mal. Bien, bueno, y además me gusta sobre todo porque me han invitado a hablar de Dios en Rubén Darío.
Rubén Darío siempre ha tenido fama de ser un hombre superficial, de ser un alcohólico. Los datos negativos sobre la figura de Rubén son muchos, pero Rubén es un hombre, como diría Unamuno, sincero y humilde. Dos cualidades que no son tan habituales entre los escritores. Por otro lado, me voy a tener al texto para no irme del tiempo, ¿no? Que ya es complicado. Analizar todo el recorrido de la imagen de Dios en Rubén Darío excedería los límites de esta conferencia. De hecho, hay una tesis, la tesis de Luis Bume, que se hizo precisamente sobre ese tema. Fuerza invisible, lo divino en la poesía de Rubén Darío. Hay otros especialistas, desde Tomás Guard, José María Martínez, Alberto Acereda, Rosa Pellicer, que han abordado el tema de las creencias darianas. Por este motivo, he considerado que era más oportuno buscar otra vertiente, a lo mejor menos transitada, no sé cuántos especialistas habrá de Rubén Darío, pero bueno, yo creo que es menos transitada por la crítica. Los interrogantes en torno a la fe. Esos interrogantes conforman un imaginario sujeto a cambios en ese espíritu inquieto que fue el poeta y que pasan desde la duda al escepticismo, incluida su entrada en la masonería y su ferviente llamada a la fe desde Cantos de Vida y Esperanza. Como afirmaba, entre otros, un libro clásico de Loveland Rey, Rubén Darío o la búsqueda romántica de la unidad, el poeta se inscribe en un sincretismo religioso cuyo rastro neoplatónico se advierte en corrientes como el ocultismo, el orfismo o la teosofía. Los interrogantes en torno a la fe dan comienzo desde prácticamente su infancia. Con apenas 15 años, el que ya llamaban poeta niño, declamó su poema titulado El Libro el 1 de enero de 1882 ante el presidente Joaquín Zavala, cuyo resultado fue la pérdida de la beca que sus amigos y conocidos habían insistido en concederle para que pudiera ir a Europa. Y desde luego no nos extraña porque en este poema equipara libro, Biblia y redención con lo que adquiere un tono herético. Basta ya, musa querida, ya bastante me alentaste y unida a mi voz cantaste la humanidad redimida. Redimida con la vida, no con Gólgota ni cruz, ni martirios de Jesús, sino con la fuerza inmensa, fuerza que vibra y que piensa con el libro, que es la luz. En este mismo poema califica a Dios como el gran arquitecto que revela su temprano contacto con la masonería, aunque su ingreso en la masonería data de 1907. Él dirá: el germen perfecto que cual sagrado emblema ciñe en forma de diadema la sien del gran arquitecto, y que es el libro, es la luz. Darío niega la redención por la cruz y se centra, dirá, en una humanidad redimida con la vida. Sus vacilaciones, sin embargo, se reflejan en el primer poema de Epístolas y Poemas, una publicación que fue la primera que vio la luz con poemas redactados entre Nicaragua y El Salvador hacia 1885 y 1888. En él se reflejan las dudas del poeta personificadas en la esfinge con el misterio. Mi fe de niño no está, me hace falta, la deseo. Batió las alas y creo que ya nunca volverá, porque la fe que se va del fondo del corazón tiene origen y mansión en lo profundo del cielo, y cuando levanta el vuelo jamás torna a su prisión. Fíjense que apenas tiene 16 años cuando escribe este poema. El misterio, la esfinge, lo he representado con cuadros de Mogó, porque Mogó me encanta, me parece que es un pintor maravilloso y que identifica mucho a Rubén Darío también porque es muy sensual. El misterio revela uno de los temas acuciantes en su pensamiento, la pugna entre el bien y el mal,
donde el mayor mal es la muerte. Y además, esta muerte se ejemplifica en el signo de interrogación posterior, el cuello del cisne, del gran cisne blanco que me interroga, que aparece en las ediciones de prosas profanas, es decir, casi más de 10 años más tarde. Es ese signo blanco que me interroga, es la esfinge también. La imagen que en estos años, en los años de azul, presenta es la de un creador que, aunque derrama sobre el mundo fe, esperanza y caridad, se difumina en una amenaza y de repente la sombra. La antropología de Darío es una reflexión ante la muerte, cáncer del escepticismo, dirá en estos poemas iniciales. Ya no despedaces más las conciencias en que estás. El hombre en el mundo errante lleva la tumba delante y la negra noche atrás. Esta reflexión sobre la muerte se añade un interrogante sobre el mal en el mundo que en su primer libro canónico, Azul, se soluciona a través de las leyes de la naturaleza. El poema más significativo de los interrogantes en torno a la existencia del mal es Ananké, cuya torcaz, ingenua y bondadosa, dirá en el buche del gavilán. Un determinismo de la naturaleza, como señala Balzac, pero también Darwin, como manifestación de lo dionisíaco al estilo nietzscheano, hagan la ley. Entonces, dice Rubén en el poema, el buen Dios, allá en su trono, mientras Satán, por distraer su encono, aplaudía a aquel pájaro zahareño, se puso a meditar, arrugó el ceño y pensó al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó palomas no debía haber creado gavilanes. Y el duelo entre este bien y el mal se repite en Estival, donde el príncipe de Gales, acorde con su afición a la caza, interrumpe el idilio entre los dos tigres con su disparo. La muerte de la hembra, que imposibilita el futuro y la generación venidera, implica el sueño del tigre en una justicia futura y, como dice Rubén Darío, sueña que come una docena de niños tiernos, rubios y sabrosos. Su discurso sobre la naturaleza le aproxima a Nietzsche, pero más a través del concepto de Schopenhauer en su obra sobre la voluntad en la naturaleza. Una fuerza natural que existe de modo universal, algo semejante a lo que dice Nietzsche también en Así habló Zaratustra, donde explica: escuchad y os diré lo que es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas. Bien, esa es la cita de Nietzsche, que en mi opinión también se relaciona con estos momentos de Rubén, aunque no hay constancia de la lectura de Nietzsche, aunque sí de Schopenhauer. Por otra parte, los sucesos que le toca vivir en El Salvador transforman ese interrogante en un interrogante en torno a la violencia que adquiere tonos proféticos. Es paradigmática su queja ante Dios en un artículo de esta época, de 1892, titulado ¿Por qué?, publicado en el Heraldo de Costa Rica. Dice así: oh Señor, el mundo anda muy mal, la sociedad se desquicia, el siglo que viene verá la mayor de las revoluciones que han ensangrentado la tierra. ¿El pez grande se come al chico? Sea, pero pronto tendremos el desquite. El pauperismo reina y el trabajador lleva sobre sus hombros la montaña de una maldición. Nada vale ya sino el oro miserable. La gente desheredada es el rebaño eterno para eterno matadero. Las hijas de los pobres, desde los 14 años, tienen que ser prostituidas. Son del primero que las compra. Por lo tanto, esta dualidad entre el bien y el mal cristaliza en dos mitos esenciales: el centauro y el sátiro. Esta sería como la segunda etapa de Darío. Primero, la esfinge,
la duda entre el bien y el mal, la segunda etapa, el centauro y el sátiro. Los interrogantes darianos se intensifican en Argentina. Su contacto con una plétora de escritores que hacían su aparición en el escenario modernista le sitúan en el eje del pensamiento de su época, especialmente con la teosofía. El resultado de lecturas, estancias y compañías se verá reflejado en dos obras paradigmáticas del modernismo: Prosas profanas y Los raros. En ellas se reviste de su forma definitiva algunos de los clichés darianos, como ocurre con la relación entre Pan y Apolo, el famoso Dionisio, Nietzscheano, también favorito de Darí. Pero es también un dios Pan al estilo de Wagner y relacionado con la armonía y la música. El ejemplo más interesante se encuentra en Palabras de la satiresa, donde concluye con un verso tan paradigmático que luego lo va a repetir en el primer poema de Cantos de Vida y Esperanza. Dice: sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta en unir carne y alma a la esfera que gira, llamando a Pan y Apolo en la lira y la flauta, ser en la flauta Pan, como Apolo en la lira. Pero, bueno, aunque son muy interesantes todos los poemas de prosas profanas, están mucho más trabajados, quiero referirme a dos artículos que no aparecen en la publicación de Los raros, donde podemos percibir también el pensamiento dariano, es donde mejor se manifiesta en Los raros. Rubén Darío no se decanta por Nietzsche, aunque sí sostenga un diálogo con sus ideas, bien por la literatura directa o bien por referencias. En el primer ensayo del volumen de Los raros, el que está publicado, El arte en silencio, que está dedicado a Mauclair, hay una plétora de escritores, pintores, incluido el cristofóbico Rox dentro de esa nómina, un pintor maldito, que le podría aproximar, si se quiere, un tanto a Nietzsche. Sobre Nietzsche, sin embargo, tan solo en la publicación, es decir, en el libro que se publica, solo vamos a encontrar una referencia en un comentario de pasada a Max Norbeau. Sin embargo, hay dos artículos publicados en años consecutivos, pero que se ausentan en la edición definitiva de Los raros. Lo sorprendente es que estos dos artículos incluyen en el título raro. El primero de ellos parece destinado a encabezar el volumen. Es el que tiene por título El frontispicio de los raros. Un texto donde surge como referencia lo que tienen ustedes en la imagen, la montaña de Pan. Recuerda Alfonso García Morales la relación de este texto con el Responso a Verlaine de prosas profanas, circunstancia que contribuye todavía a incentivar más el interrogante y la sorpresa sobre su eliminación del volumen. El dibujo con el que se podría relacionar es en sí otro raro, y guarda relación intensa con el espíritu que alienta en su primer libro de ensayos y con prosas profanas. Es La montaña de las visiones, algo tan terrorífico y amenazador como la muerte, y lo que también le relaciona con la esfinge. Es una manifestación del interés que en él despierta el misterio, más aún en estos años argentinos, donde el espiritismo y la teosofía son temas recurrentes. Pero también se trata de una montaña con rasgos dionisíacos en la manifestación del terror. El otro de los artículos al que me quiero referir tiene como motivo a Nietzsche, concretamente, y tampoco va a ser incluido en el volumen. Su título es Los raros, fíjense, filósofos finiseculares, Nietzsche Multatuli. Los argumentos con respecto a la ausencia son de varia opinión. Algunos autores, como Tinerman y Rivas Bravo, defienden el conocimiento de Darío sobre el filósofo, y otros, como García Cuevas o Subejano, lo niegan. A medio camino está Esmigali, quien señala las lecturas que probablemente podía haber tenido Rubén Darío a mano. Rivas Bravo, en mi opinión, ofrece la justificación más plausible.
se debió probablemente a la asintonía entre el agnosticismo militante de Nietzsche y, a pesar de todo, el espíritu creyente de Rubén Darío, que durante estos años, si bien es un anticlerical activo y quiere soltar las amarras del mundo antiguo, incluida la religión, no coincide con el rechazo del filósofo suizo a la fe. Aún así, el correlato nietzscheano existe, especialmente por su obsesión con respecto a la dualidad del bien y del mal, de la materia y del espíritu, tan propio de lo dionisíaco. Paradigmático es el poema que cerraba la primera edición de Prosas Profanas, titulado El reino interior, es decir, su sentimiento, donde 7 doncellas, representantes de las virtudes, se enfrentan a los 7 mancebos, los 7 pecados capitales. Tras la valoración en pro y en contra de a quién me dirijo, si a la virtud o al pecado, la dualidad persiste. Princesa dirá, envolvedme en vuestros blancos velos, príncipes, estrechadme con vuestros brazos rojos. Como imagen del bien y del mal, o de la materia y del espíritu, la materialización se encuentra en el sátiro y el centauro. Son seres duales que presiden la poesía de esta etapa, símbolos de la lucha entre el cuerpo y el alma, entre las pasiones y la capacidad del hombre para no ser sometido por sus instintos. En el coloquio de los centauros confirma esta dualidad. Orneo dirá: yo comprendo el secreto de la bestia. Malignos seres hay y benignos. Entre ellos se hacen signos de bien y mal, de odio o de amor, o de pena o gozo. El cuervo es malo y la torcaz es buena. Y Quirón le responde: ni es la torcaz benigna, ni es el cuervo protervo. Son formas del enigma la paloma y el cuervo. Y Astilo concluye: el enigma es el soplo que hace cantar la lira. El Darío de la plenitud modernista en sus creencias es ecléctico. Ya desde relatos como Palincesto propone reconciliar al dios cristiano con el paganismo, al estilo de las directrices teosóficas de Madame Blavatsky. En este cuento, en Palincesto, un centauro y un sátiro se encuentran con un anciano y al final huyen como animales extintos que se pierden y se desdibujan en la naturaleza, al reconocer la supremacía del hombre nuevo. El gozo dionisíaco conduce inevitablemente al pesimismo del mito trágico. En sus adiciones a Prosas Profanas de 1901, el poema Alma mía anuncia la confirmación del poeta como enviado singular de un mundo en decadencia, donde el sujeto al perdurar dice: en tu idea divina, donde todo está bajo el signo de un destino supremo, porque es el camino hacia el que la esfinge te encamina, dirá Rubén Darío. Así construye su identidad como poeta mesiánico, cuyo símbolo va a ser Pegaso. Algunos ensayos, como el Cristo de los ultrajes, permiten relacionarle con el concepto de este poeta mesiánico, esta tercera etapa de Darío. El artículo toma el título de un cuadro de un pintor amigo de Rubén Darío, de Gru, con el que compartió tertulias en París. Darío se refiere en su escrito al caso Dreyfus, si ustedes lo recuerdan, un capitán judío alsaciano condenado injustamente a cadena perpetua por un supuesto espionaje. Finalmente, Dreyfus logrará ser rehabilitado tras encontrarse el verdadero culpable, pero ha sido gracias ahí tienen los dos cuadros a los que me voy a referir, pero gracias a la intervención de un periodista, gracias a la insistencia de su familia y gracias a este cuadro, a ese escrito de Solá, conocido como Yo acuso. Sin embargo, el título
al que se refiere Rubén Darío, el Cristo de los ultrajes, no corresponde con el tema, aunque sí existe el cuadro de Grus con ese nombre. Ahí lo tienen, el Cristo de los ultrajes, del año 1889, donde el escritor representa un exe homo, el Cristo flagelado y escarnecido de la pintura, que se asemeja a esa otra pintura que el pintor dibuja casi 10 años más tarde y que es paralelo, como ustedes pueden comprobar, al del Cristo de los ultrajes. Se titula Zola asesinado o bueno, algunos le han puesto como título Zola ultrajado, del año 1898. Darío, apenas meses más tarde, del cuadro de Zola, afila su pluma con este concepto mesiánico del escritor, en el que destaca la figura del naturalista francés. De la comparación entre ambas pinturas derivan dos temas: el sentido apocalíptico que había señalado Arturo Barrondo y el sentido mesiánico. Cuadros que debieron impresionar con su simbolismo al Darío escritor del famoso poema Torres de Dios, poetas, si lo recuerdan, los nuevos soldados que imponen ante el mal, dirá Rubén Darío, una soberbia insinuación de brisa y una tranquilidad de mar y cielo. Son momentos, estos momentos de Rubén Darío, a partir del año 98, en los que se consolida una visión apocalíptica del mundo repetida en otro ensayo, como por ejemplo El Año Nuevo en París, y que se puede resumir en los párrafos referidos a Ibsen. Dice: contra el imbécil canalla apedreadora de profetas y adoradora de abominables becerros, contra lo que ha deformado y empequeñecido el cerebro de la mujer, logrando convertirla en el transcurso de un inmemorial tiempo de oprobio en ser inferior y pasivo, contra las mordazas y grillos de los sexos, contra el comercio infame, la política fangosa y el pensamiento prostituido. Fíjense el tono combativo en este momento de Rubén. Ambos escritos auspician al poeta mesiánico identificado con Pegaso y Belerofonte, es decir, me he ido al cuadro de Grus, pero lo tienen ustedes aquí, ¿no? Poco antes había redactado un cuento, Las razones de Asavero, que narra cómo en un pueblo se quiere averiguar la mejor forma de gobierno. Al final deciden los sabios y los políticos preguntarle a un poeta. El poeta solicita 3 días para darles una respuesta y, como entiende el idioma de los animales, pregunta a un león, a un tigre, a una paloma, a una zorra, a una beza, a un gorrión, un águila, un buey, un gorila e incluso a las plantas. Bueno, es casi humorístico, ¿no? Ellas le van a ofrecer sus respuestas, pero como no está satisfecho, pregunta al judío Asavero, quien, sin decantarse por ninguna, dice: advierte en la naturaleza el orden y la justicia de la divina inteligencia, es decir, remite a un ordo naturalis. Cuando el poeta repite las razones del judío, provoca la burla de sus conciudadanos. Esta circunstancia, esta burla, establece un paralelismo con el cuadro de Zola, el que teníamos aquí delante. La marginalidad del poeta parece relacionarse con la consciencia de ser el enviado a una singular misión que ya había insinuado en la introducción a Epístolas y Poemas cuando señalaba en su tierna, iba a decir que de infancia, tierna juventud. Y el poeta, el que eso es, puede salvarse, que aliente, que haga la luz en su mente, que de la sombra a través sobre como el huracán, y que diga a los que están ya sin vida: levantaos, y que redima del caos la descendencia de Adán. El concepto mesiánico del poeta crece en cantos de vida y esperanza. El primer poema es en sí una confesión, como señalaba Olga Muñoz, es el reconocimiento de su transformación desde la estatua bella al sátiro. Es una búsqueda también de la belleza y de la combinación entre Pan y Apolo, porque la belleza, además, para Rubén Darío, Apolo, va a estar unida al bien y a la verdad.
Es consciente el poeta de su caída, dirá, que a la estatua le salían de repente en el muslo viril patas de chivo y 2 cuernos de sátiro en la frente. Es consciente de ese fallo, de esa caída, pero que no impide la salvación, porque como indica al final del poema, se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la caravana pasa. Es la aceptación y la recuperación de esa fe de niño que le hará concluir en el mismo poemario, en su famoso poema Oda a Roosevelt, que la diferencia con respecto a Estados Unidos se encuentra en la fe de América española. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Por este motivo nos sorprende que el poeta sea Belerofonte montado en Pegaso, como recoge en el poema del mismo título, Pegaso. Yo soy el caballero de la humana energía, yo soy el que presenta su cabeza triunfante coronada con el laurel del rey del día, tomador del poder de cascos de diamante, voy en un gran volar con la aurora por guía, adelante en el vasto azul, siempre adelante. Esta imagen del escritor se corresponde con la de Torres de Dios, poetas, a los que otorga la función de, dirá, pararrayos celestes, y a los que califica como rompeolas de eternidades. Sin embargo, en su canto de esperanza, ya no es el poeta, sino Cristo el que monta en el caballo. Es el verdadero Belerofonte, el verdadero salvador de la humanidad. Ven, Señor, dirá, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario pase. El reconocimiento de su fe es oficial, como pueden ustedes comprobar. A veces asoma también el panteísmo en algunos de sus versos, como es el caso de Sum, donde entona un miserere angustiado. Dirá, yo soy en Dios lo que soy, mi ser es voluntad, que perseverando hoy existe en la eternidad. 4 horizontes de abismo tiene mi razonamiento, y el abismo que más siento es el que siento en mí mismo. Señor, que la fe se muere. Señor, mira mi dolor. Miserere, dame la mano, Señor. Es frecuente en esta última etapa de Darío trajear a su lírica con tintes apocalípticos que anuncian, por otra parte, el papel singular del poeta concebida con su marginalidad. Los otros tienen esos negros corazones, dirá, conciliábulos de oro y de miseria. Pero él llama al pensador meditabundo, pálido, dirá, de sentirte tan divino, porque se anuncia un gran apocalipsis, donde ya surgirá vuestro caballo blanco. El culmen de su labor como poeta mesiánico se encuentra en el último poema, el poema Pax, y con esto termino. Ante la Primera Guerra Mundial, el estallido de esa Primera Guerra Mundial, que como he indicado, Darío había ido anunciando poco a poco, tiene ese tinte profético, un conocido suyo, Alejandro Bermúdez, nicaragüense, le insta a llevar a cabo una gira por la paz en el continente americano. Probablemente el poeta vio un sentido a su vida en esa gira. Empieza con estos versos de Petrarca. Yo voy gritando, pace, pace, pace. Este poema está pletórico de referencias tanto a la guerra franco-prusiana de 1870 como a la guerra que le ha ido, que motiva su viaje a América, la Primera Guerra Mundial de 1914. En ambos casos, tanto la Guerra Mundial de 1914 como en la invasión franco-prusiana de 1870, los soldados se van a unir en un canto de Nochebuena, como dice dentro del poema, lo que manifiesta la unidad entre las personas, entre la humanidad, la visión del otro como el prójimo. Pero la guerra, avanza en las naciones ciegas a Dios,
que a Dios invocan empeñado tiempo de odios y angustias y ambiciones. Dice en el poema: duerme un lobo en el alma fatal de la vanidad, mas también Jesucristo no está muerto, y contra el homicidio, el odio, el robo, la luz, el camino y la vida. Rubén clama por la unidad, es su gran obsesión. Por un lado el bien y el mal, y por otro lado la consecución de la unidad. Denuncia el afán homicida del hombre, el sinsentido de no reconocer la diferencia del otro, el odio y el enfrentamiento que conduce a una muerte sin sentido. ¿No habrá, dice, alguno de raza más joven que, rompiendo a la guerra su yugo, pueda unir el poder de Beethoven con el canto que dio Víctor Hugo? Vivat Gallia Regina, vivat Germania Mater. Esta salutación que al gran lírico Plugo hace arder esa selva y rugir ese cráter, y al ángel de la paz lo convierte en verdugo. Darío hace un llamado a la esperanza. Nuevamente, como en su oda a Roosevelt, traslada la antorcha al continente americano. Sus últimos versos son una imperiosa llamada a la unidad y por tanto al amor, como respuesta a sus interrogantes y frente a ese mal que venía planteando desde su juventud. Oh pueblos nuestros, juntaos en la esperanza y en el trabajo y la paz. No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos y no riéis con sangre nuestra tierra feraz. Ved el ejemplo amargo de la Europa deshecha, ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas, y la piedad y el duelo sollozando los dos. No dejéis al odio que dispare su flecha, llevad a los altares de la paz miel y rosas, paz a la inmensa América, paz en nombre de Dios. Darío encuentra respuesta a sus interrogantes en una misión, la del poeta mesiánico que entrega su luz a sus contemporáneos y ocupa el lugar de Solá y de Petrarca en su grito: pace, 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 paz, paz, paz. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por este recorrido tan completo y apasionante sobre el espíritu de Rubén Darío. Y bueno, yo creo que podemos dar lugar a las otras dos ponencias de esta mesa y al final hacer un coloquio. ¿Me quedo? Sí, te puedes quedar, como tenemos aquí espacio, entonces daríamos lugar a la siguiente ponencia, que se titula Alfonso Alcalá, poesía que se torna